Estos niños me comprometen. Dios les bendiga nuevamente. Saludo de nuevo al pastor Gerson y al pastor Daniel Cordero. Aleluya. Yo me voy a salir un poquito de los temas así que nos afectan y voy a otro aspecto, a otra problemática, por decirlo así. Tengo una pregunta y yo espero que ustedes que están aquí y el que nos está viendo en este momento también nos ayude a aclararla un poco. Y la pregunta es, ¿la iglesia es una voz activa o pasiva en nuestros días? La iglesia, ¿tiene una voz activa o pasiva la iglesia en nuestros días? No, pues yo no generalizaría, porque si bien hay una parte de que no, hay una parte que sí. Entonces, yo no generalizaría. Yo diría que en cierto sentido sí, y en cierto sentido no, ¿verdad, Gerson? Vamos a ver qué... No, porque ella está haciendo una pregunta a nosotros. Su contexto. Y a la sala. Ella está sí. haciendo una pregunta a nosotros, ¿cierto, verdad, Rosa? Sí. Por eso lo Claro. estoy contestando. Bueno, ciertamente la figura de la iglesia, ustedes que son más expertos que yo, que son maestros y pastores. Yo estoy aquí, me siento como una Benjamín, yo voy a aprender mucho acá. Bueno, la figura de la iglesia a lo largo de la historia ha sufrido muchos cambios, ha tenido que defenderse de muchas cosas y en nombre de Cristo y de la fe, pues también por otro lado se han hecho muchas barbaries. Pero hemos llegado acá a nuestros días y por lo menos en nuestro país tenemos ya conceptos de iglesia católica y ahora lo que es la iglesia protestante y las demás denominaciones. Pero déjame ver qué tiempo tengo, ayúdenme con el tiempo, pero... Dale. quiero contextualizar un poco desde el ámbito bíblico, donde conocemos un pueblo que fue elegido por el Señor, la tierra se empezó a llenar, el Señor creó al hombre, a la mujer, luego nos fuimos, luego se fue multiplicando, hasta crearse un pueblo, una sociedad. Si nos fijamos bien en los primeros 5 libros de la Biblia, pues el Señor establece normas, reglas de convivencia y también de comportamiento del hombre en su relación con el Señor espiritual, de caras a Dios y de caras a sus relaciones humanas, y podemos decir que hasta la vida diaria, el comercio, hasta la forma de regularse, hasta el matrimonio. Dios establece todo un orden. ¿Qué pasa? A lo largo que el pueblo de Israel fue creciendo, fue evolucionando, también fue dando apertura a extranjeros de otras naciones. Y ahí es donde podemos ver que se forma, yo lo digo así, aunque no lo dice la Biblia textualmente, pero es lo que podemos ver ya como una sociedad donde convivimos todos, ¿verdad que sí? Donde está el pueblo santo del Señor y los demás que vienen acá y conviven junto con el pueblo de Israel, teniendo en cuenta que el pueblo tenía su propia forma de dirigirse, de gobierno, porque Dios mismo era su centro, era su gobierno. Bien, ¿qué acontece luego de esto? Llegamos, el pueblo pues ya fue pidiendo gobiernos, fuimos pasando a los profetas, fuimos pasando a los jueces, hasta que llegamos a los reyes, luego venimos con la figura de Cristo en el Nuevo Testamento, y de aquí en el libro de los Hechos, bueno, aquí me van a entender tal vez los hermanos ya, en el libro de los Hechos pues ya aparece la figura de la iglesia como tal. Su historia es bastante amplia. Aquí los muchachos yo sé que me van a ayudar. Es en Mateo que aparece la figura de la iglesia. Sí. Es el Señor que dice que Él va... Bueno, pero ya se empiezan a formalizar lo que conocemos hoy en día, lo que es una iglesia, no es más que congregación de personas, ¿verdad que sí? Luego de esto, se ha entendido que la iglesia, como figura, como tal, es un ente aparte de lo que es una vida normal de la sociedad, del mundo. Uno de los pasajes bíblicos más controversiales es el de Mateo, cuando a Jesús le preguntan de quién es la cara de la moneda, ¿verdad que sí? Él dice, es del César. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y vemos
que este pasaje hasta uno mismo, uno lo aplica para decir, no, a Dios tú le das lo que pertenece a Dios y al hombre lo que es del hombre. Aquí hay varias teorías en donde dicen, Jesús no dice acá que dejen de cumplir con las obligaciones terrenales. Ahora bien, se queda marcado acá que lo que es del Señor, tu vida espiritual, tú la rindes, pero eso no te quita la otra obediencia. Tenemos obediencia a Dios y tenemos obediencia a las leyes terrenales. Por eso voy preguntando si la iglesia tiene una voz activa o una voz pasiva. Perfecto. Pero en el transcurrir del tiempo, en el que se ve que la iglesia solamente debe estar en los asuntos espirituales, en mi investigación, encontré 3 teorías, por decirlo así, de 3 personas muy marcadas en la historia. Las voy a citar rápidamente. Tengo número 1 a Martín Lutero. Él dice en su relación de iglesia, sociedad, Estado, que la iglesia y la sociedad se oponen, que la iglesia es algo aparte, que la sociedad es aparte y que la sociedad pues lo que hace es detener el mal o la maldad en los hombres. Porque la iglesia es meramente espiritual, mientras que el Estado, la sociedad, es temporal. Sin embargo, no deja de decir que la sociedad se encarga de esa dimensión espiritual, temporal de la iglesia. ¿Me van entendiendo? Entendemos. Bien. Como número 2, encontré a Juan Calvino, que también dice que la sociedad, que la iglesia... Parte de mi comentario. Sigue, Rosa. Que la sociedad y que la iglesia deben trabajar unidas y que no únicamente para detener el mal, también el pecado. Dice, iglesia y Estado trabajan en cooperación. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Y por último tengo el movimiento menonista, que resultó como un movimiento extremista de la Reforma. Ellos dicen que la iglesia y la sociedad se oponen totalmente y van más allá. Ellos dicen que la iglesia es una sociedad alternativa a la sociedad normal, por decirlo así, en lo que convivimos. Que la iglesia ofrece una vida o un estilo de vida alternativo y que la iglesia no debe pues inmiscuirse en los asuntos del Estado. Esto está muy fuerte. Yo voy a emitir ahora, un de eso ahorita. Sí, voy a ir. Entonces, llévame al paso, espérate. ¿Qué usted opina? Llévame al paso. ¿Qué usted opina? Entonces, lo que yo opino... Sí, déme su opinión. Sí. Interprétame eso. Vamos a interpretar esto. Vamos a darle la parte final. Entonces, ¿qué es lo que con esta pregunta quisiera que reflexionemos todos? La iglesia no es una sociedad alternativa como uno de los argumentos que he planteado acá. La iglesia Tienes que tener cuidado porque tú estás hablando de Lutero, el gran reformador. No, el que dice esto es el movimiento menonista, sí, que dice que la iglesia es una sociedad alternativa. Sí, pero también Lutero sostenía algo parecido a lo de ellos, solo que no decía que era alternativa, sino que ambas cosas deben estar separadas. Que deben estar separadas. Sí. Entonces, hoy en día, tras la evolución de la iglesia, se entiende que el cristiano, que el evangélico, que el adventista, no solamente, no me voy a encasillar en el pueblo evangélico, sino que todo lo que sea cristiano es algo aparte. Tú no sabes de lo que hay en la sociedad, tú no tienes por qué inmiscuirte en la sociedad, en lo del Estado. Tu asunto es la iglesia y lo espiritual y Dios. Y quiero que reflexionemos, hermanos y amigos que nos están escuchando. Los cristianos convivimos en la sociedad. Fíjense que cuando pagamos impuestos, lo pagamos todos. A los cristianos no se les exonera de nada. Yo no he ido al supermercado y me han dicho, ¿usted es cristiana? Sí, no pague. A mí no me han dicho nada. ¿El coronavirus le ha dado a la gente cristiana? Sí, y a los no cristianos. Entonces, también expreso este tema porque el gobierno evangélico ha llamado la atención, que dicen el gobierno evangélico.
¿Cómo así? Cristianos también hablando de temas sociales. Señores, hemos causado una revolución porque se entiende que el cristiano solamente trata temas cristianos. Sí, temas bíblicos. Temas bíblicos. Y no trata temas sociales. Sin embargo, y Gerson Rojas me ha enseñado a mí que no es así. Y no es así. Aquí lo estamos aprendiendo con el pastor. Estamos aprendiendo aquí con Gerson Rojas. Sin embargo. No, el maestro José. Sin embargo, quiero que reflexionemos a la sociedad dominicana y hasta donde llegue este video, este programa. El cristiano y la iglesia tiene una voz activa. No solamente es para los asuntos bíblicos y espirituales. La comunidad cristiana en general está llamada a hacer un contraste con la sociedad que nos quiere sacar, porque somos diferentes. Somos embajadores de Cristo y estamos aquí para denunciar la verdad o decir las malas prácticas que hay en la sociedad, pero con la verdad, de manera sana, de manera adecuada. Aquí no se estila ya... Lo que pasa es que los pastores han cambiado su formato, quieren ser pastores elitistas. Yo recuerdo que mi padre, pastoreaba en San Francisco de Macorís. Y él era un pastor de la comunidad. O sea, él era pastor, pero cuando a una hermana de la iglesia le tomaban el hijo preso, él llamaba al pastor. Ella no llamaba al tío coronel, sino al pastor. Le decía, pastor, me agarraron a mi hijo preso. Y ahí iba mi papá a hablar con el coronel del destacamento. Suelta al muchacho. Y mi papá entraba y decía, ¿quién es el coronel? Yo soy el pastor. Deme ese muchacho, que ese es el muchacho de una hermana hija de la iglesia. Sí. Porque tenía autoridad. Pero ya los pastores no quieren hacer eso. Porque han cambiado el formato de no ser un pastor de la comunidad y tener una voz activa dentro de la comunidad. Los pastores no son parte de la junta de los vecinos. Los pastores no se involucran en los problemas eléctricos de su barrio. Los pastores no se involucran en los problemas sociales. Ya no hay clínicas, ya no hay canchas. Los pastores no hacen nada de eso porque se lo dejamos a una serie de individuos que se llaman los buscones de la política. Que no tienen temor de Dios. Que hacen todo eso para enriquecerse luego que llegan a un partido político. Ay, Dios, muy fuerte. Pero los pastores tenemos que ser pastores de la comunidad. Y por eso es que no han quitado la voz de decir lo que tenemos que decir, porque no somos pastores de la comunidad. ¿Me entiendes? Sí. Antes se fajaban dos pleitos, marido y mujer, dándose golpe. Y ahora la gente dice, nadie se puede meter, pero si hay un pastor de la comunidad, el pastor se mete, porque a él le duele la comunidad. ¿Me entiendes? Cuando dos jovencitos se están dando trompada, la gente lo graba. Pero si hay un pastor de la comunidad, él los separa y lo reprende y le dice, no peleen, porque el barrio hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Yo recuerdo que en el lugar donde mi papá tenía la iglesia, había un tipo que azotaba robando. Pero él no se atrevía a robar en el barrio. ¿Por qué? Porque el pastor le decía, oye bien lo que te voy a decir. Respeta el barrio, respeta a los vecinos. Tú eres parte de esta comunidad. Y el tipo era un guardián de la comunidad. Ahí no se podía hacer lo malo porque él era un guardián. Pero tenía un pastor que le hacía el frente, que lo aconsejaba, que lo reprendía. ¿Me entiendes? Porque era un hombre que tenía una voz activa de parte de Dios. Y no se limitaba a este tema de solamente de la enseñanza espiritual. Y yo creo que la iglesia tiene que hacer su papel de voz para proclamar la verdad de Dios y también participar del bienestar, ¿verdad?, que debe llegar a la comunidad. De manera activa, como dice Rosy. Así es. Y no solamente... Perdóname que me... No hay problema. Y no solamente limitarse a la parte espiritual, sino a la parte social. Para que nos evitemos desarreglos y males en el futuro. Así es, señores.